acerca de la unidad 2, que corresponde a diseño organizacional, de la asignatura diseño organizacional. Entonces vamos a dar un breve repaso sobre ella. Les sugiero encarecidamente revisar materiales complementarios a esta, porque voy a procurar ser lo más breve posible. Entonces, arrancamos. Como recordatorio sobre diseño organizacional, recordemos que la asignatura tiene entre sus finalidades la capacidad de promover que la gente pueda estructurar mejor los ambientes de una organización para que éstas operen con mayor eficiencia y puedan cumplir realmente sus objetivos. Entonces, para entender el diseño organizacional, debemos comprender que va a ser este proceso encargado de estructurar las unidades orgánicas de cualquier organización. Es decir, yo tengo diferentes departamentos, personas, unidades o funciones, y dentro del diseño organizacional lo que yo voy a hacer es darles una estructura que tenga un orden, que tenga una secuencia lógica, pero que además me permita generar interacción adecuada entre estas instancias. Por esa razón, se busca la finalidad es un alcance de optimización. Pero para esto, yo necesito hacer un análisis de cuáles son las condiciones exógenas, es decir, de afuera, y las condiciones endógenas, es decir, lo que está dentro de la organización, para que así yo tome las mejores decisiones en cuanto a esta estructura. Vamos a imaginar ahorita, con ejemplos de cuarentena, una organización muy básica, una familia. Tenemos a esta familia que se ve obligada a cambiar ciertas pautas, roles, funciones, debido al aislamiento y al encierro que están teniendo los niños. Entonces, eh, si yo quiero que esto se dé de una manera adecuada y óptima, voy a requerir evidentemente analizar cuáles son las condiciones externas y cuáles son las condiciones internas de esta familia para que pueda operar. Algo similar, este tipo de reestructuración, de un rediseño parcial o a veces total, se está dando en muchas instituciones que ahorita se ven obligadas a cerrar. En el caso de las escuelas, estas modalidades de trabajo en línea, de modificar parcialmente las instrumentaciones didácticas, de generar nuevos canales de comunicación, de quitar otros, de modificar ciertos roles, todo eso es parte de un diseño organizacional, ¿sale? Entonces, para que yo pueda hacer un diseño, requiero de revisar modelos organizacionales, es decir, qué tipo de diseño voy a aplicar, qué opción es la que voy a desarrollar para generar una mejor estrategia. Si llegan a escuchar ruidos extraños, es una cuestión de mis animales domésticos, lo siento. Entonces, vamos a continuar y para eso, pues vamos a revisar qué hay con estos modelos. Hay muchas maneras de clasificar los modelos organizacionales, pero pues de los más comunes son los modelos mecánicos y los modelos orgánicos o naturales. ¿De qué van? Un modelo mecánico se va a enfocar en que el entorno sea estable. Si yo tengo un entorno estable que casi no cambia, que está sujeto a ciertas pautas, a ciertos ritmos, entonces yo puedo aplicar un modelo mecánico. Sin embargo, si yo tengo un entorno sujeto a cambios, una organización que es nueva o que está incursionando en un entorno en el que todavía no termina de identificar muy bien sus alcances, voy a requerir de un modelo orgánico o natural, dependiendo entonces de las variantes que haya en cuanto al contexto. ¿Qué características van a tener estos modelos? En el caso del modelo mecánico, pues es una estructura sumamente rígida, basada en un sistema formal, en apegarse a rutinas, a ritmos, a jerarquías muy marcadas. Dentro de los modelos orgánicos, en contraste, nosotros tenemos roles que tienen más flexibilidad, una cultura que es adaptable, la información no está restringida solo a ciertos departamentos, se centra más en la colaboración y en una estructura pues más horizontal, una estructura que facilite el intercambio de información y la colaboración entre todos, porque hay que darle un empuje ante entornos cambiantes.
¿Cuál de estos dos será el mejor modelo? Pues como ya podrán deducir ustedes y como lo sabrán por sus propias experiencias, no hay un modelo mejor que el otro, simplemente depende de las necesidades del contexto. Ahorita, con estos asuntos de la contingencia sanitaria, hay lugares que pueden aplicar protocolos más rígidos. Por ejemplo, los hospitales, pese a los cambios en su funcionamiento, pues se van a seguir aplicando bajo modelos mecánicos para asegurar el cumplimiento de la función y para que no tengamos al personal mezclándose entre áreas. Sin embargo, algunas empresas, tiendas, locales comerciales probablemente estén implementando en estos momentos modelos un poquito más orgánicos que requieran de mayor flexibilidad. A lo mejor antes me dejaban abrir a horario parcial, ahora no puedo abrir, tengo que implementar entregas en línea, domicilio, quizás necesite del apoyo de alguien extra que con la persona que yo no contaba, a lo mejor mi personal se redujo, pero nos vamos adaptando. Entonces, va a depender de las necesidades del contexto qué tipo de modelo voy a aplicar. Y también va a depender de los mismos roles que yo ya tenga asignados dentro de una organización. Entonces, en este orden de ideas, dentro de los modelos mecánicos y orgánicos, va a surgir una noción conocida como la teoría de la contingencia. Esta teoría va a surgir a finales de los 80, inicios de los 90, a partir de varios estudiosos de la administración de los Estados Unidos. Y dentro de esta teoría te va a decir que pues podrás tratar de aplicar un modelo mecánico o un modelo orgánico, pero al final no hay una forma universal, única o suprema de manejar una organización. Y para que tú puedas tener una organización funcional, requieres que el diseño de esta organización y los pequeños subsistemas que tengan encajen con el entorno. Ahora, si yo encajo con el entorno, qué buena onda, pero debo encajar también con los subsistemas con los que me relaciono. Si yo tengo mucha armonía al exterior, pero no hay un calce o no encajan las piezas dentro de los subsistemas, la organización va a reventar. Y ahora, ¿cómo voy a saber que las necesidades de la organización están funcionando a partir de todo esto que estoy mencionando? Pues cuando la gestión es apropiada, porque vamos cumpliendo con las tareas que se emprenden, cuando el grupo de trabajo opera con eficiencia y pese a todos los imprevistos y dificultades que haya, se terminan por cumplir las finalidades de la organización. Entonces, ¿qué factores de contingencia son los que debo tomar en cuenta? Por factor de contingencia nos referimos a estos elementos que debemos observar y que pueden estar sujetos a cambios constantes. Yo voy a adecuar esa organización a partir de estos factores de contingencia. Voy a buscar que empalmen. Como lo muestra este diagrama, pues es un poco como las piezas de un rompecabezas. El diseño se tiene que ajustar a esos factores, porque las piezas no van a cambiar. Yo no puedo cambiar la cultura de la gente, yo no cambio directamente la tecnología disponible en su totalidad, no puedo cambiar el entorno. Quizás puedo hacer modificaciones parciales a mi estrategia, pero no puedo cambiar las estrategias de otros subsistemas a mi alrededor. Por eso mi organización se tiene que adecuar a estos factores y tengo que hacer que todos estos se ensamblen. Pero no lo puedo hacer si solamente analizo mis características internas. Ahora, ¿qué factores? Ya vimos aquí algunos de contingencia, pero ¿qué factores también pueden influir en el diseño de una organización? Vamos a checar. Primera, el asunto del tamaño de la empresa. Como ustedes saben, hay muchas maneras de clasificar el tamaño de la empresa. Este cuadro pues se los dejé de manera ilustrativa. En México nosotros sabemos que tenemos micros, pequeñas, medianas y las grandes empresas. Dependiendo del sector es que cambia la clasificación en cuanto al número de trabajadores, sus ventas, topes. Entonces, tamaño de la empresa. No es lo mismo hablar del diseño de una microempresa a tener que hablar del diseño organizacional de una transnacional o de una de sus filiales. Por eso, tamaño de la empresa es un factor importante a considerar. Tenemos también entre estos factores el giro de la empresa. Tenemos diferentes formas de clasificar el giro, es decir, a qué se dedica la empresa.
Si nos vamos por el origen de capital, es decir, de dónde provienen sus recursos, las empresas pueden ser públicas o privadas, tal cual, dependiendo del porcentaje mayoritario. Después tenemos en cuanto a giros industriales, comerciales y de servicios. Dentro de lo industrial se suele clasificar tanto a las actividades extractivas como la minería, por ejemplo, o la extracción de petróleo, como las manufacturas, es decir, la transformación de estos recursos en algún otro producto. Dentro de comerciales sabemos, y aunque hay muchas otras clasificaciones, que podemos contar con mayoristas, minoristas y por comisión. Y tenemos las empresas de servicios, que te van a proporcionar bienes intangibles o bien información a la que tú no podrías haber accedido de otra manera. Otro factor importante, la figura legal y la figura fiscal. Mm, ¿Por qué es importante? Porque dependiendo del país en el cual se establezca una organización, tú necesitas ver bajo cuáles condiciones puede operar tu empresa. Requieres de saber qué es lo que puede y lo que no puede hacer y cuáles son las obligaciones que debe cumplir. Esto en México, infortunadamente, se ha quedado muy a la deriva. Sin embargo, sí es de extrema importancia revisar cuáles son las obligaciones que se deben cumplir, cuáles son las aportaciones que puedo recibir y cómo es que las tengo que reportar. Si yo hago el diseño de una organización pensando en una sociedad anónima, sus obligaciones van a ser diferentes a las de una sociedad cooperativa o a las de una sociedad de responsabilidad limitada. Y si yo manejo todas como si fueran la misma, voy a equivocar mi diseño, porque ya no me estoy apegando al marco de acción real que tiene esa organización. Por eso estos dos son factores de peso y a considerar. La forma jurídica también, que aunque suena algo muy parecido a lo legal y a lo fiscal, aquí tenemos que ver cómo es que se está constatando esta organización. Habíamos mencionado este asunto de las sociedades de responsabilidad limitada, anónimas, cooperativas, individuo con actividad empresarial, es decir, qué modalidad es la que está adoptando la organización. Yo puedo tener organizaciones que básicamente hagan lo mismo, pero dependiendo de la forma jurídica, cambian sus obligaciones legales y fiscales y cambia, por lo tanto, el diseño de esta organización, pese a que tengan que cumplir con los mismos objetivos. Pensamos, por ejemplo, en los centros de rehabilitación Teletón, que cumplen funciones muy similares a las unidades básicas de rehabilitación de DIF, Sistema Estatal DIF. Cumplen lo mismo, pero operan de manera diferente y el diseño de la organización, su estructura y sus funciones son distintas porque obedecen a formas jurídicas distintas. Por eso es importante revisar este factor. Luego tenemos, pues ya de manera un poquito más detallada, el asunto de los regímenes fiscales. Nosotros sabemos que puede ser bajo la modalidad de personas físicas o personas morales. Recordemos que la persona física pues es el individuo tal cual en uso y goce de sus capacidades y la persona moral va a ser la organización, la empresa o el negocio que ejerce derechos y obligaciones a un nombre. La gran mayoría de las organizaciones, por obvias razones, terminan operando como personas morales. Y por eso conviene estar al pendiente de cualquier actualización que haya, sobre todo con cuestiones de la facturación, por ejemplo, cuando fue la transición de la 3.2 a la 3.3, se tuvo que hacer un reajuste organizacional en la gran mayoría de las empresas para poder acoplarse al régimen fiscal que se les estaba exigiendo. Entonces, se requiere de considerar el factor, pero como en disposiciones fiscales suele haber muchas actualizaciones, sí es preciso estar muy al pendiente de cualquier cambio por mínimo que sea. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos factores ambientales y estos factores ambientales son básicamente de macroambiente y de microambiente. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son externos, evidentemente, pero la diferencia es que el macroambiente van a ser las circunstancias más generales, más universales que podamos encontrar, y el microambiente se refiere a nuestra interacción directa con el exterior como una organización.
Entonces, en el macroambiente, pues tenemos la política, sociedad, cultura, condiciones económicas, tecnológicas, de globalización. Este asunto del coronavirus, del COVID-19, entra como un factor de macroambiente. En microambiente tenemos nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestra competencia, de forma básica, los tres grupos con los que más interactúa una organización. Y entonces pasamos a ver dentro de este diseño organizacional cómo podemos hacer el diseño de una organización. Para eso nosotros contamos con los sistemas de organización, estas modalidades que podemos aplicar en una organización después de haber analizado todos esos factores que acabamos de comentar. En estos sistemas tenemos la cuestión del lineo funcional, también llamado línea funcional, que va a ser tal cual una combinación de organizaciones lineales y de organizaciones funcionales. Este asunto de línea funcional suele ser uno de los modelos más aplicados por familiaridad, la gente suele entenderse más con ellos, y porque al haber una jerarquía pues más o menos marcada, un estilo más o menos mecánico, facilita el que la gente se acople rápido. Y si estos roles se suelen replicar de una organización a otra, cuando el individuo se mueve de un trabajo a otro, suele encontrar un poquito más de referencia para adaptarse a esos nuevos roles. ¿A qué nos referimos con organizaciones lineales? Pues que la responsabilidad y la autoridad se transmiten de un jefe para cada función. Es decir, yo tengo aquí a mi gerente general y este gerente va a ir transmitiendo responsabilidades hacia abajo, asignando funciones específicas. Pero además, estas funciones tienen que ser delimitadas para ciertos perfiles. Por eso aquí en este esquema tenemos al gerente de merca, al de producción, al de finanzas, al de personal, y cada uno tiene sus respectivas áreas, cumpliendo un objetivo. Es decir, no solamente recibo órdenes o recibo responsabilidades, sino que además estas órdenes o responsabilidades van orientadas a un mismo perfil. De manera muy básica, esto es lineo funcional, una de las más aplicadas dentro de los sistemas de organización. Tenemos el asunto del staff. Nosotros, si hemos ido a algún concierto, algún evento masivo, alguna entrega de recursos, solemos encontrar a esta gente de staff y que incluso va marcada con camisetitas y te van diciendo que son el staff. ¿Qué sucede con el staff? El staff generalmente es una organización que no tiene autoridad lineal o un poder de imposición. Es decir, quienes fungen como staff suelen ser departamentos descentralizados, sí, pero orientados totalmente a labores internas para asesorar y servir de apoyo a otras instancias. Dentro del concierto o la función de teatro o el espectáculo de algún mago famoso que venga al Auditorio Nacional, el staff va a ser el personal que está de acomodador, el personal que corrobora la viabilidad de tus boletos, el personal que está al pendiente de las salidas de emergencia, el personal que está de soporte de la escenografía, aunque sea un staff diferente, pero sigue siendo staff. ¿Qué sucede con la gente de staff? No hay unos sobre otros, funcionan sin una jerarquía dada y se van a dedicar a servicios varios, a consultoría, a asesoría, seguimiento del trabajo que se está haciendo o planeación y control. Si ustedes se fijan, el staff por sí solito no existe. ¿Por qué? Porque tiene que amparar otras funciones que hace alguien más y generalmente es a cargo de otra organización que tiene a su órgano de staff, un subsistema. ¿Sale? Tenemos el sistema matricial, también es conocido como el sistema de mandos múltiples. ¿De qué va este asunto de un sistema matricial? Va a consistir en que yo tengo dos cadenas de mando. ¿De qué va? Voy a tener una que se enfoca en funciones o divisiones, ¿sale? Y voy a tener otra cadena de mando que va a ser una disposición horizontal. El sistema matricial se suele dar, por ejemplo, cuando tú tienes proyectos colaborativos entre diferentes áreas de una sola institución. Vamos a suponer que yo tengo, digamos, ¿qué será bueno en estos momentos?
Pensemos, por ejemplo, en gobierno federal que está enfrentándose ahorita a los asuntos de la pandemia. Lamento ser repetitiva con mi ejemplo, pero da para muchas de estas cosas. Tenemos que gerente general, pues tendríamos a Presidencia de la República, las diferentes secretarías y subsecretarías. Y dentro de esta cadena matricial podríamos tener el asunto de las conferencias vespertinas que da el subsecretario Hugo López Gatell todas las tardes. Él forma parte de un mando vertical, Subsecretaría de Salud, Secretaría de Salud y finalmente Presidencia de la República, pero también se asocia con otras instituciones que pueden estar en el mismo rango, en un rango ligeramente inferior o en un rango superior. Si ustedes se fijan, en esas conferencias hemos tenido la participación de Sedena, de la Marina, de IMSS, de ISSSTE, de Servicios de Salud Mental, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, es decir, todos estos colaborando y también emitiendo cadenas de mando hacia Subsecretaría de Salud y Subsecretaría de Salud, al mismo tiempo emitiendo cadenas de mando hacia ellos. Ese sería un sistema matricial o sistema de mandos múltiples. ¿Hay autoridad lineal? Sí, pero también va a haber autoridad horizontal a partir de un proyecto o una necesidad en concreto. Tenemos lo que es el sistema divisional y aquí vamos a tener pues una división por departamentos, pero estos departamentos o divisiones van a ser diferentes de un lineo funcional porque estas divisiones son autónomas. ¿Sale? Esa es la diferencia principal. Y entonces cada departamento tiene la facultad de tomar decisiones personales referentes a las funciones que tienen que cumplir. En un lineo funcional esto no sucede porque cada función, cada departamento le tiene que ir reportando a los mandos superiores y pedir autorización. En el sistema divisional, cada una de las secciones tiene sus propias capacidades de decidir. Ejemplo de esto puede ser Coca-Cola con sus mercados regionales. Coca-Cola Asia-Pacífico y Coca-Cola Japón, por ejemplo, tienen sabores de refresco muy extraños que nosotros aquí no veríamos. Tienen refrescos de sabor matcha, sabor chocolate, sabor quién sabe cuánta cosa extraña más. Pero toman esa decisión de acuerdo a su propio mercado, a su propio contexto. Ya no le avisan al consorcio ejecutivo de Coca-Cola la personalización del producto, porque son una división con capacidad de ejercer decisiones autónomas. Eso es divisional. Tenemos también lo que va a ser la organización por comités. Y aquí vamos a tener que se asignan los asuntos de la administración de la organización a un grupo. Y vamos a tener entonces un comité directivo, un comité ejecutivo, comité consultivo, comité de vigilancia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia de los comités respecto a las divisiones o respecto al lineo funcional? Y aquí van a ser por grupos de personas. Ejemplo, en una organización que va por comités, tenemos a un comité directivo porque no es solo una persona la que comanda la organización, sino que va a ser todo un grupo el que está a cargo de esa institución. En este sentido, se me ocurre pensar en Tecnológico de Monterrey, que tiene 31 campus diferentes, oficinas en el extranjero, pero no está a cargo de una sola persona. Tiene un comité directivo que cuenta con diferentes miembros que van renovándose en ese consejo directivo que tienen. Entonces, esa es organización por comités. Yo genero un grupo para que ese grupo tome decisiones administrativas de ciertas áreas, pero no va a ser solamente una persona, tienen que ser varias. Luego tengo lo que son organizaciones por equipos de trabajo y aquí los equipos van a surgir para cuestiones específicas. La organización no siempre se sostiene por equipos. Quizás yo tengo un proyecto en específico que desarrollar, una finalidad concreta, y voy a juntar al departamento de merca con el de ventas para que averigüen qué se puede hacer. O a lo mejor estoy pasando por un asunto de insumos faltantes y entonces voy a agarrar al personal de seguridad junto con el personal de compras para que corroboren los pedidos y en dónde se están entregando dentro de la organización. Va a ser un equipo que busca dar resolución a un problema o bien dar una propuesta arriesgada, algo que se salga del cajón. No hay un poder jerárquico
Estas personas son de diferentes departamentos o especialidades para que el equipo esté nutrido. ¿Sale? Ahora viene el gas, Dios mío, me perdonarán. Tenemos también organizaciones virtuales y estas van a ser alianzas temporales. Aquí con organización virtual sí hay un enfoque en cuanto a que se utilizan tecnologías de la información para generar estas alianzas. Por ejemplo, las diferentes universidades que están colaborando ahorita, trabajando en proyectos de salud pública. No van a estar por equipos por siempre, no se están reuniendo presencialmente, pero aquí sí son tareas muy concretas, muy específicas, que se dan sin la necesidad de presencia física. Sirven mucho porque te agilizan el tiempo, pero también tienen repercusiones en cuanto a las condiciones psicológicas de la gente. Imagínense tener que trabajar aislados todo el día bajo pues un dispositivo electrónico que además tú quizás antes ocupabas para diferentes cosas y de repente se volvió tu herramienta de trabajo al mismo tiempo que tu dispositivo de reposo. Entonces, quizás el conjuntar ese tipo de responsabilidades genere malestar psicológico. También tenemos que el aislamiento, la falta de trato cara a cara contribuye a una despersonalización. Por ejemplo, ahorita que yo estoy haciendo este video para ustedes, pensando específicamente en mis alumnas de diseño organizacional, quienes ya hayan tomado clase conmigo saben que a mí me encanta mover las manos y hacer ademanes, y aquí estoy frente a mi computadora haciendo todo ese tipo de circo, maroma y teatro porque no puedo evitarlo. Pero a ustedes solamente les llega parte de ese mensaje, e incluso si yo me grabara tal cual con mi cara y mis manos haciendo disfiguro y medio para dar mi pequeña plática sobre esto, no tiene el mismo efecto. Y no tiene el mismo efecto porque la interacción personal cara a cara modifica poco a poco esas pautas de relación. Entonces, una organización que se gestiona bajo esquemas de carácter virtual tiene ventajas en cuanto a agilización, tiene la ventaja, pensando en este videíto, que ustedes lo van a poder consultar cuando quieran y lo necesitan, pero se van a quedar con las ganas de interrumpirme para preguntarme algo. Yo me voy a quedar con las ganas de ver si realmente estoy siendo clara o no a través de las expresiones de interés o de aburrimiento de mis estudiantes. Quizás aquí nos estamos perdiendo de los ejemplos que ustedes pudieron haber aportado con cada uno de estos sistemas. Entonces, sí hay ventajas, pero también esta parte humana tan necesaria se pierde en las organizaciones virtuales. Entonces, pues este es para cierre. Nosotros tenemos actividades programadas para esta unidad. Están desglosadas ya en la plataforma, por eso no me voy a detener mucho con ellas, pero a muy grandes rasgos tenemos 3 actividades para esta semana. En primera instancia, tenemos ejemplos de modelos mecánicos y orgánicos. Yo requiero que ustedes busquen 2 ejemplos de empresas que sigan un modelo mecánico y 2 organizaciones o empresas que vayan más bajo un carácter orgánico. Requiero que me expliquen brevemente qué empresa es la que están tomando como referencia, a qué se dedica, que justifiquen por qué es un modelo mecánico o por qué es un modelo orgánico. Pueden utilizar la empresa o la organización que gusten, gubernamental, privada, internacional, de giro comercial, de servicios, de beneficencia, la que gusten y manden, siempre y cuando la clasifiquen correctamente. En cuanto a análisis de una empresa, esto es básicamente que ustedes revisen cuáles son los factores que influyen en el diseño de una organización. Entonces, requiero que elijan una organización, preferentemente empresarial, y que desglosen cuál es el tamaño, el giro, su forma jurídica, su régimen fiscal y cuáles son factores de macroambiente y de microambiente que influyen en su funcionamiento. Y la última actividad es una comparación sobre los sistemas de organización, un cuadro comparativo que comprenda nombre del sistema, sus características y algo muy importante, 2 ventajas y 2 desventajas de implementar ese sistema en una organización. ¿En qué momentos es aplicable y en qué momentos no lo es? Entonces, esas 3 son las actividades que yo propongo para este módulo, pensando en mis alumnitas de este grupo, de esta generación. Si llego a reusar mi video, pues haré los ajustes pertinentes. Pero de momento eso es todo. Les ha hablado Valeria Becerra Jaimes. Les deseo que se cuiden mucho, que se porten bonito y quedamos al pendiente.